Hola, ¿cómo estás? Te saluda de nuevo tu amigo y servidor, el maestro Ismael. Ahora te traigo un tutorial especialmente para los maestros o para cualquier persona que esté trabajando en el medio educativo y tenga el papel de administrativo, pues te ayuda de manera fácil a procesar tus calificaciones en Excel. Entonces, te platico que en este ejercicio hemos extraído los datos de la plataforma de Google Classroom, pero tú los pudieras haber obtenido o los puedes obtener de cualquier otra fuente. Lo importante es que te aseguro que este tutorial te va a servir porque te explico de manera muy clara cómo procesar tus calificaciones. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestra cuenta de Classroom. Desde Google accedemos a la plataforma de Classroom. Seleccionamos una de nuestras clases, en mi caso escojo la primera y vemos que hay infinidad de actividades que nosotros hemos publicado. Escogemos una de ellas y desde el engrane que aparece en la parte superior derecha vamos a descargar las calificaciones escogiendo la segunda opción. Una vez que tenemos descargado el archivo, lo abrimos y le vamos a guardar como archivo de Excel. Fíjense que predeterminadamente está como CSV, delimitado por comas, lo que nos daría limitaciones para su edición. Vamos a ponerle la primera opción que nos da, que es como libro de Excel. Lo guardamos y procedemos a editarlo antes de procesar nuestras calificaciones. Dense cuenta pues que aquí hay una infinidad de registros que fueron producto de las asignaciones que hicimos cuando fuimos calificando los trabajos, las actividades o los exámenes, y nosotros escogeríamos la información. Entonces vamos a seleccionar desde la columna en su parte superior donde está ubicada la letra, y ahí hacemos la eliminación de esas que no ocupamos, columnas, y nos quedamos con algunas actividades que se supone que son las que nosotros trabajaríamos para procesar las calificaciones. Aquí hay en mi caso una columna que la registra automáticamente Classroom, que es el correo electrónico de los alumnos. A mí no me interesa, la selecciono, clic derecho, la elimino y ya me quedo con la información que yo ocupo. Vamos a, por no evidenciar nombres de alumnos, vamos a colorearlos blanco y de cualquier forma ahí están. Nosotros tendríamos que darle la amplitud a las columnas que nosotros queramos. Por ejemplo, la columna donde van los apellidos se supone que queda más grande. Igual la columna donde quedan los nombres la hacemos un poquito más amplia. Las actividades que dejamos nosotros para procesar serían 3 como explicación. Vamos por necesidad común, insertar una fila. Para eso selecciono la primera, le doy clic derecho y le digo insertar. En ese espacio tal vez podamos dejarlo para un encabezado. Vamos a darle un poquito de formato a los encabezados de las actividades. A mí me gusta darles una inclinación ascendente. Y
reducimos un poquito más. Vamos a seguir dándole formato y para eso vamos a seleccionar el rango de celdas que nosotros vamos a trabajar y le vamos a dar el cuadriculado. Ahí va adquiriendo ya forma nuestra tabla. Igualmente me interesa que toda la información que quede en estos espacios se vea centrada. Y lo primero que observamos aquí como una necesidad es que hay algunos espacios en blanco que resultaron porque algunos alumnos no entregaron actividad alguna, y para procesar los datos numéricos es necesario que nosotros rellenemos esos espacios manualmente o con alguna herramienta de Excel. En este caso a mí me interesa ponerles un NP a esa falta de entrega de actividades, entonces selecciono la matriz que contiene esos datos para rellenar esas celdas vacías. La herramienta de Excel que vamos a usar ahora es oprimiendo la función F5. Para eso en mi teclado tengo que oprimir F5, pero en algunos teclados es necesario oprimir simultáneamente una tecla que se llama Fn y luego F5, que está en la parte superior de su teclado. Y vemos que aparece una ventana en la que nos va a dar algunas opciones para rellenar esas celdas. Cogemos el botón que dice especial, seleccionamos el círculo que dice celdas en blanco, porque son los espacios donde me interesa trabajar, aceptar, y vemos que quedaron seleccionados esos espacios en blanco. Yo, como dije antes, les pongo NP, y para que se aplique en todas las celdas que están seleccionadas, oprimo simultáneamente Control Enter y vemos que ya se rellenaron con NP. Aprovechando que están seleccionadas, le doy cierto formato de color, las pinto de rojo y ya me quedaron los NPs en los espacios que correspondían a actividades no entregadas. Lo que recomiendo enseguida es ampliar un poquito estas columnas para nosotros ponerle el promedio o la calificación definitiva en base a una fórmula. Si queremos que nuestras columnas tengan un ancho definido, entonces el procedimiento sería seleccionarlas desde la letra que encabeza la columna, le doy clic derecho y en ancho de columna yo especificaría el ancho que yo quiero. En este caso le voy a poner 10 y veo que me redujo la amplitud de las columnas. Me interesa dejarlas a mí más anchas, entonces me voy otra vez a la parte superior, le doy clic derecho y en ancho de columna le voy a poner, en vez de 10, le voy a poner 16. Aceptar y vamos a poner los encabezados que a mí me interesa. En este caso yo le voy a escribir el promedio. A la siguiente columna, su encabezado sería calificación. Muy bien, procedemos a poner las fórmulas. Vamos a sacar pues el promedio de la primera fila. Su promedio obviamente debe de salir 10, pero vamos a hacerlo con la fórmula. Entonces, ustedes saben que toda fórmula en Excel se antecede poniéndole un signo igual. Enseguida escribo la palabra promedio, abro el paréntesis y selecciono el rango de celdas que yo quiero considerar para que me saque el promedio. Cierro el paréntesis,
le doy Enter para que se aplique y me sacó un 10 de promedio ese alumno. Vamos a ver qué pasa cuando yo arrastro hacia abajo, seleccionándolo de la esquina inferior derecha. Lo debo de seleccionar hasta donde termina. Pero nos damos cuenta, en algunas calificaciones, no nos dio como resultado lo que nosotros queremos. Salió una nota diciéndome que hay algo que falta, algo que no me permite sacar el promedio en esas celdas. En este caso me dice que la fórmula o función utilizada está dividiendo entre 0 o entre celdas vacías. Entonces la fórmula que yo coloqué no me sirve para sacar el promedio cuando hay información de tipo letras. ¿Qué voy a hacer para corregir eso? Me voy otra vez a donde coloqué la fórmula, que era la primera celda, y acá en la parte superior, en la barra de fórmulas, en vez de poner solamente igual promedio, escribo o agrego la letra A y le doy Enter para que se aplique y aparentemente no pasó nada, pero cuando arrastro para que se aplique en toda la columna, entonces vemos que me va a corregir ese detalle. Ya está el promedio obtenido, donde había NP nos dio 0. En la tercera fila para el tercer alumno es sumar 10 más 8 más 0 y dividir entre 3, lo cual nos daría 18 entre 3, un 6 de calificación en su promedio. Un detalle que estamos viendo por la configuración que tengo yo es que me dio bastantes decimales. Lo que podemos hacer aquí es seleccionar la columna y quitarle decimales para que no tenga yo tantos. Voy a dejar solamente uno, un decimal. Y para terminar vamos a sacar la calificación final. Para eso vamos a redondear la calificación que está a la izquierda. A mí no me interesa tener un 9.3 en la boleta, puesto que el reglamento me exige un número entero. Entonces vamos a redondear igualmente con una fórmula que vamos a teclear. Entonces comenzamos como siempre colocando el signo igual y la palabra en este caso es redondear. Abrimos el paréntesis y seleccionamos la celda donde está el dato que queremos redondear y la fórmula me pide otro dato, me dice cuántos decimales quieres. Yo no quiero decimales, le pongo la coma, 0 decimales, cierro el paréntesis y doy Enter para que se aplique. Y me dio el 10 que ya está redondeado. En este caso no hay modificación, pero lo vemos cuando se aplica a toda la columna. Muy bien, entonces checamos y vemos que por ejemplo el 9.3 me lo redondeó a 9, aunque me dejó un decimal que ahorita voy a eliminar. El 3.3 me lo dejó en 3, el 6.2 me lo dejó en 6 porque así le di la indicación de redondear, pero no vale la pena tener esos ceros que están a la derecha e igual que hace rato la selecciono y le quito el decimal y ya tenemos la calificación. Por último vamos a darle un formato a esas calificaciones que se llama formato condicional. Las selecciono, le doy clic en formato condicional y vamos a resaltar lo que a mí me interesa. En mi caso yo quiero los valores que sean menores que 6, lo tecleo y le doy un formato personalizado. Mi formato sería darles un color rojo a esos valores que sean menores que 6, aceptar y nuevamente aceptar. Y ya tenemos pues nuestras calificaciones y si ustedes gustan ya le pueden dar más formato a las columnas
Podemos cambiar, por ejemplo, el sombreado que ustedes gusten, etcétera. Pero ya tenemos aquí lo que nos interesa. Ya podríamos hacer nuestro reporte a la dirección. Muy bien, pues este es el procedimiento que yo les recomiendo para que procesen sus calificaciones. En este caso fueron extraídas de Classroom, pero podrían, como les dije al principio, podrían haber surgido de otra fuente. Muy bien, hasta luego. Espero haberles servido.